Cuando meditamos en la santidad, en términos generales, los cristianos solemos pensar en una palabra que no es que esté mal, pero es en términos generales. La palabra separación. Santidad es sinónimo de separación, por lo menos en términos generales. A los hijos de Dios se les demanda santidad, y eso significa que hay un apartamiento entre el cristiano y el pecado, y entre el cristiano y el mundo. Eso es santidad. Si esa línea de separación se pierde, entonces no hay santidad, y si no hay santidad, no hay hijos de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. Y vamos a darnos cuenta que al pensar en Dios como tal, la definición que acabamos de brindar es insuficiente. Pensémoslo así. Ya vimos la simplicidad de Dios, y significa que Él es uno y todos los atributos son Dios. Por lo tanto, si Dios es santo, si Dios es eterno, entonces su santidad es eterna. ¿Sí? Quiere decir que eternamente Dios ha sido santo. Si nosotros decimos de manera simple que santidad es separarse de algo, ¿de qué se estaba separando Dios en la eternidad pasada cuando solamente era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Me hago entender? Si no había nada ni nadie más. Así que la definición de separación es insuficiente para Dios. No podemos definir la santidad de Dios como que Él está separado o alejado del pecado y del mundo. Pues en cierto sentido sabemos que así es, pero no es todo. En otras palabras, si no había nada creado, ni siquiera los ángeles, ¿de qué manera podría Dios ser santo si no había nada de qué separarse? Quiere decir que la santidad es más que estar separado de algo. ¿O acaso Dios comenzó a ser santo a partir de que creó los ángeles? ¿O Dios empezó a ser santo cuando entró el pecado? No, porque Él es eternamente santo, ¿eh? Por su simplicidad, Él es eternamente santo. Así que estas preguntas que he hecho solamente pretenden mostrar que no podemos reducir la santidad de Dios a la separación de la que sí se demanda a los cristianos, por ejemplo. Bien, vamos a estar viendo en 2 puntos esta enseñanza. Primer punto, Dios es santo y santifica. Y segundo punto, los santificados. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, Dios es santo y santifica. La santidad es una perfección tan intrínseca de la deidad, tan parte de sí, que incluso la Biblia dice que cuando Dios juraba por sí mismo, lo hacía por su santidad. Miremos Salmo 89, 35. 89, 35 dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Sabemos que Dios, como no hay otro más por quien jurar, no hay alguien superior a Él, Él jura por sí mismo. Pero al jurar por sí mismo dice que es su santidad. ¿Se dan cuenta? La santidad es parte de su esencia divina. Las Escrituras no solo nos dicen que Dios es santo. Por ejemplo, Salmo 99, 3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. 5. Exalten a Jehová nuestro Dios, 99:5, y póstrense
ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9. Exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. A propósito, este salmo ya lo estudiamos y miren que ese detalle no nos habíamos fijado. 3 veces santo en el Salmo 99. Santo, santo, santo. Impresionante. La Biblia dice que Dios es santo, pero no solo eso. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. En Isaías 6, los serafines, con sus rostros cubiertos, porque ni siquiera ellos pueden ver a Dios, dicen, santo, santo, santo. Apocalipsis 4:8, los ángeles, los querubines, los más gloriosos de todas las criaturas, adoran a Dios en el trono diciendo, santo, santo, santo. No solamente eso, Proverbios 9:10 dicen que Dios es santísimo. Éxodo 15:11, Él es magnífico en santidad. Isaías 57:15, habita en la altura y la santidad. Salmo 26, habita en los santos cielos. La santidad es Dios mismo. Y Él habita en santidad. Y cuando jura por sí mismo, jura por su santidad. La santidad es inseparable de la deidad. Es un atributo perfectamente divino. La santidad, entonces, podríamos decir que es la perfección divina por la cual Dios es otro. Otro. Cuando decimos otro es que no hay manera de compararlo con nada más. Ninguna criatura, ni espiritual ni física, puede tener esto. Significa que su esencia es toda pureza, toda verdad, y que por lo tanto no puede soportar ninguna rebelión ni ninguna iniquidad, pues Josué 24:19. Y como no soporta el pecado, porque Él es santo, Él lo juzga con vehemencia. Apocalipsis 6:10. Uno de los títulos favoritos, por ejemplo, del profeta Isaías, de Dios, es el Santo de Israel. Ese título aparece muchas veces, desde Isaías 1 hasta Isaías 60. Santo de Israel. Hermanos, el nombre de Dios es santo. Dice otros textos, su brazo es santo, dando a entender su poder. Aquí vemos otra vez el tema de la simplicidad. Dios es todopoderoso, pero como Él es simple y Él es santo, entonces su poder es santo. Y su santidad es poderosa. Por la simplicidad ocurre eso. Su trono es santo. Salmo 47:8. Precisamente por eso es que la palabra asocia la santidad de Dios con el hecho de que Él es temible. Miremos Salmo 11. Salmo 11. Perdón, 7. Salmo 11, 7. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. ¿Ven? Su santidad es temible, hermanos. Miremos, por ejemplo, Apocalipsis 15:4 también. Dice,
¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Se puede fijarse que se asocian varias veces, cuando usted está mirando en la Escritura, el concepto de santidad de Dios. La santidad está muy asociada con la justicia, con la verdad y con esto, con que Dios es temible. Para el ser humano, la santidad de Dios no es algo que lo lleve a saltar de alegría como tal. La santidad de Dios es algo que nos embarga y nos deja estupefactos en el suelo. Es la santidad lo que ocasiona que cuando Cristo se le aparece al apóstol Juan en Apocalipsis, dice que cuando Juan ve a Cristo, hermano, ¿qué pasó? Cayó como muerto. Lo mismo vemos la reacción en el profeta Daniel cuando también vio a Cristo, el mismo Moisés, cuando vio a Cristo tuvo que postrarse, cuando Elías vio a Cristo tuvo que postrarse. En fin, todos los que tienen una cercanía a la deidad se postran, no son capaces de resistir, caen como muertos. Eso es lo que ocasiona la santidad. De hecho, no hay una manera, no hay palabras que puedan ayudarnos a describir eso. Quedamos callados, enmudecidos ante la presencia de un Dios santo. Aquellas congregaciones que se desenfrenan pidiendo a Dios que venga aquí, que descienda aquí. Si Dios escuchara esa petición y de verdad descendiera y viniera, todos se mueren, porque Él es santo. Ninguno podríamos quedar en pie. Y si tan solamente pudiésemos contemplar su santidad en la Escritura, nuestro corazón se postra. Su santidad es inigualable, 1 Samuel 2:2. Cuando experimentamos lo santo, somos sobrecogidos. Recordamos que somos solo criaturas. Y esta verdad es una verdad trinitaria. Isaías, Apocalipsis y Salmos nos muestran que Él es santo, santo, santo. Juan 17:11, el Padre es santo. Apocalipsis 3:7, el Hijo es santo. Isaías 63:10, el Espíritu Santo es santo. El Padre santificó a Jesús como su Hijo. Eso lo vemos en varios textos. De hecho, Daniel dice que Cristo es el santo de los santos. Y el Espíritu Santo se le dice el Espíritu de santidad. Él es el que nos hace ofrenda agradable a Dios y el que nos preserva. Hay muchísimos textos, si quieren anoten solo estos. Romanos 1:4, Juan 10:36, Primera de Pedro 1:2, Salmo 97:10. Tengo muchos más, hermanos, muchos más. Cuando se habla de santidad de Dios, por lo menos el término santo, santificar, santidad, aparece 700 veces, casi 700 veces en la Biblia. Entonces ya se imaginarán cuántos tengo acá en el bosquejo. Entonces, cuando uno hace un recorrido a lo largo de toda la Biblia, y bueno, uno encuentra que hay más de 700 o casi alrededor de 700 menciones de la santidad, pareciera que el Antiguo Testamento es más enfático que el Nuevo en resaltar ese atributo. Y una de las maneras de ver eso es que vemos que en el Antiguo Testamento Dios santificó muchas cosas. Él santificó lugares a través de su presencia.
Por ejemplo, el tabernáculo. ¿Se acuerdan? El tabernáculo se santificó cuando la gloria de Dios vino a él. Si la gloria de Dios, ¿se acuerdan cuando ya estudiamos el tabernáculo parte por parte? El tabernáculo no hubiera sido nada si la gloria de Dios no viene. Hubiera sido un montón de oro con telas finas, algo totalmente ostentoso y ya. Pero como la gloria de Dios vino, se convirtió en santo ese lugar. El mobiliario, los utensilios. De hecho, se destaca la santidad del altar de bronce, de la fuente de bronce. ¿Sí? El tabernáculo luego sería el templo. La Biblia dice que el templo fue santo porque Dios estuvo ahí. Y es más, cuando Dios fue a destruir el templo, la única manera de que el templo de Jerusalén hubiese sido destruido por Babilonia y luego por Roma, era porque la presencia de Dios se fue de ahí. En el profeta Ezequiel se nos muestra que la gloria de Dios se salió del templo y por eso Nabucodonosor lo pudo destruir. Y en días de Cristo, cuando Cristo tumbó todas las cosas, Él estaba simbolizando que ya la gloria de Dios no estaba en ese templo, porque el templo es Él mismo. Por eso Roma lo pudo destruir en tiempo récord. Porque es la presencia de Dios la que santificaba y la que santifica. Hay muchos pasajes, Éxodo 29, 43, 44, Segunda de Crónicas 7, 16. Solamente le doy esos dos. Estoy dando versículos prácticamente al azar, pero no quería decir esa palabra, porque son muchos y bueno, todos hablan de lo mismo. Y recordemos, tanto el tabernáculo como el templo tenían dos partes. El lugar santo y el lugar santísimo. O sea, dense cuenta, una y otra vez el énfasis está en la santidad. Santidad, santidad, santidad. Hubo lugares, elementos, instituciones, fechas, etcétera, sagradas, santas. ¿Por qué? Porque Dios así lo dictaminó. El día de reposo, el sistema arónico, el incienso, el aceite de la unción, el monte Sión, el nazareato, todo eso está envuelto en santidad. ¿Por qué? Porque era un ritual especial, una obra gloriosa. No, porque Dios lo dictaminó que fuera santo. Nada puede ser santo si Dios no lo declara santo. Aquel que es santo, eternamente otro, puro, verdadero y justo, es el único que puede transmitir esa pureza a la creación. La creación no puede lograr hacer nada para alcanzar santidad, porque la creación no se puede apartar de la creación. Seguimos siendo creación. Así que esa mentalidad del ascetismo, de irse a las montañas, por ejemplo la religión budista, los monjes que se van hasta lejos, en las cúspides de los Alpes, ¿qué santos son? No hay ninguna separación. ¿De qué se separan si el pecado y la maldad sale de su propio corazón que ni siquiera está regenerado? No puede haber santidad a no ser que Dios santifique algo. El templo fue santo hasta que Dios así lo determinó y ya no lo es, ya no existe precisamente por eso, porque Dios se retiró de allá. Cuando Dios decía que algo era santo, la gente, ¿cuál era su respuesta? Santificarlo. ¿Cómo? Dándole un trato diferente, evitando tocarlo en un estado de impureza, acercarse a eso en determinados momentos. Por ejemplo, el jubileo. Se hacía una cuenta de tantos años, ese año era santo. ¿Santo por qué? Porque debían abstenerse de esto, de esto, de esto, y debían hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Eso era la santificación de eso, de esa fecha. El sacrificio por el pecado del Levítico 6 se dice que era cosa santísima. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Debías quemarse en el holocausto completamente, no podía tocar otra cosa, porque si tocaba otra comida, pues también se santificaba y también tocaría quemarla. Bueno, en fin.
Entonces el pueblo debía darle un trato diferente. ¿Qué pasaba si el pueblo incumplía el día del Shabbat, que también era santo? Había pena de muerte. ¿Qué pasaba si un sacerdote profanaba la carne del sacrificio por el pecado? Podía morir, hermano. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Elí? Profanaron los sacrificios. ¿Y qué dijo el Señor? Como deshonraron mis ofrendas, los arrancaré del sacerdocio y los dos morirán en un solo día. Porque cuando Dios santifica algo, le da un trato especial, un trato separado de otra cosa. Y nosotros, por lo tanto, debemos respetar esos límites. Si alguien irrumpía contra esa santidad, debía pagar. Porque la santidad de Dios es innegociable, es intocable. Usa, toca el arca del pacto, fulminado. Nadab y Abiú queman fuego extraño, fulminados. La santidad de Dios es intocable. Y podríamos pensar que es ella la que hace a Dios inaccesible e invisible. Él es santo. Y todas esas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento fueron dadas a Israel con un propósito. Dice la palabra en Éxodo 31:13, para que sepan que yo soy el Señor el que los santifica. Cuando los israelitas veían la santidad de muchas cosas que Dios decretó que así fueran santas, quería enseñarles a ellos lo delicada que es la santidad de Dios, y a la vez que solamente la santidad de Dios es la que hacía que ellos pudieran ser santos. Es más, usted puede recordar hubo momentos en la historia de Israel donde Dios exigió que el pueblo se santificara para una ocasión solemne. Por ejemplo, cuando se encontraron con Dios en el monte Sinaí. Santifíquense porque mañana el Señor vendrá. ¿Y se acuerdan? Vino la nube con fuego, truenos. Todos estaban santificados. Claro, hermano, el que no estuviera santificado. Cuando Dios escuchó que ellos se quejaron que querían comer carne, les dijo, santifíquense que mañana les voy a dar su capricho. Fue cuando les mandó las codornices. Cuando se alistaron para cruzar el Jordán, les dice Josué, santifíquense porque mañana vamos a cruzar el río Jordán. De ahí van a conquistar Jericó. Se santificaron y ocurrió el milagro de que el río se abrió. Se tuvieron que santificar primero. Luego, en Josué 7, cuando resulta que fueron derrotados, ellos dijeron, ¿pero por qué? Si era un pueblo tan débil. Entonces le dice el Señor, es que hay un anatema. Alguien robó algo que yo había ordenado que fuera destruido. Santifíquense para sacar a la luz quién fue el que lo robó. Y se acuerdan, salió a la luz Acab y tuvieron que matar a Acab por haber hecho eso y a su familia. Porque Dios es santo. Pero hermanos, no nos equivoquemos. En la Biblia no se predica santificación exclusivamente de lugares o eventos, ni siquiera solamente de ángeles. La Biblia dice que los ángeles son santos, ni siquiera de los sacerdotes también eran santos, ni siquiera los profetas también eran santos, o los apóstoles también eran santos, pero no solamente ellos. Precisamente por eso es que estamos estudiando la santidad de Dios acá, en la prédica número 17, dentro de los atributos comunicables. Porque se coloca la santidad, y uno se pregunta por qué se coloca la santidad en los atributos comunicables, siendo que solamente Dios es santo. Nada más puede ser santo como Él. Pero se colocan los atributos comunicables porque el testimonio bíblico nos muestra que todo aquel que ha sido redimido como pueblo de Dios es santo. Porque Dios lo santificó para Él. Y por lo tanto debe permanecer siendo santo, santificándose cada día más. Miremos dos textos del Antiguo y del Nuevo. Miremos, por ejemplo, Deuteronomio 7:6.
Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Quién es el que hace santos? El Señor. ¿Quiénes son? ¿Solamente los sacerdotes? ¿Solamente los profetas, los reyes, los apóstoles? No. Todo el pueblo. Cuando Dios redime a los suyos, son santos, incluso nuestros hijos. Los hijos de creyentes, nosotros no los vemos como parte del pacto de gracia porque ellos no han tenido la fe salvadora. Sin embargo, la santidad de nosotros como padres repercute en ellos porque ellos están siendo criados ¿en dónde? En un hogar santo. Así que nuestros niños, 1 Corintios 7 dice que son santos. Es más, la mujer, la cristiana o el cristiano que tiene esposo incrédulo, santifican de cierta manera al incrédulo. No lo salva, no lo hace santo de una manera especial, pero lo santifica ¿en qué sentido? Es un privilegio. Un privilegio tiene más probabilidades de ser salvo que otras personas, porque está unido a una hija, a un hijo de Dios. ¿Qué más decía el texto? Dios nos hace santos a todo el pueblo. ¿Y qué más? Y eso implica, primero, que fuimos elegidos. Y segundo, que somos especiales más que todos los otros pueblos. En eso radica la santidad. Más especiales. No es que seamos mejores que otros, sino que Él mismo nos hizo más especiales que otros. Esa es la gracia salvadora, la gracia especial, la elección incondicional. Y si Dios hace eso, ¿qué muestra? Que está pasando por alto a otros que no ha escogido. Ahora miremos en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 5. Tesalonicenses 5, 26-27. Dice: saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo encarecidamente por el Señor que esta carta sea leída ¿a quiénes? A todos los santos hermanos. En Cristo, el pastor no es el santo, o los escritores más importantes y los eruditos son los santos. No. Todos los hermanos son santos. El nuevito y el que tiene 50 años en el Evangelio, el que casi nunca estudia la palabra por negligente y el que la estudia todos los días. Son santos. El Señor los hizo santos por medio de la fe, no por obras. ¿Ven? Entonces esto nos da pie para comenzar el segundo punto: los santificados. Volvamos un poquito al concepto básico tradicional de santidad. ¿Qué es santidad? Estar separados del pecado del mundo. Bien. Si pensamos de esa manera lo que es santidad, estamos pensando en santidad desde nuestro punto de vista. ¿Sí? Para nosotros, eso sí es santidad. Porque podemos hablar de separación, porque el resultado de la obra santificadora del creyente es que Dios nos aparta del mundo y del pecado. Pero nosotros, ya eso quedó establecido. Así que en la Biblia, por eso es que se acentúa más que la santidad no es una cosa ritual, que ese fue el problema de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos empezaron a reducir la santidad a términos ceremoniales. Entonces, si cumplían ciertos rituales, iban a estar puros ceremonialmente para poder hacer tales ceremonias. Entonces se abstenían de ciertas cosas, se apartaban de ciertas cosas y así ya eran santos. Cuando en realidad la santidad desde nuestra perspectiva humana está más relacionada con la moral
con la ética. Un cristiano inmoral o antiético, eso es una contradicción viviente. Por eso fue que Israel llegó a un punto en el que ya cayó en apostasía y se le comparaba con una ramera, porque ya se había perdido lo que la hacía diferente. Y hasta en el Nuevo Testamento se le sigue diciendo la gran ramera. ¿Se dan cuenta? Porque la santificación no es cosa ritualista, es cuestión de nuestra vida personal. ¿Qué pasó con los judíos? El templo que era santo, introdujeron en él abominaciones. Despertaron los celos santos de Dios a través de prácticas terribles de idolatría. Ellos olvidaron que lo que contamina el cuerpo no es lo que toca o entra en él, sino lo que sale. Porque la santificación implica no contaminarnos en el cuerpo, sí, pero no solamente eso, también el alma. Cuerpo y alma deben estar santificados por Dios. Que por cierto es otra prueba de que somos bipartitos y no tripartitos. Miremos algunos textos. Levítico 11, 44. Dice: yo soy Yahvé su Dios, por tanto ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy Jehová, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. En días del antiguo pacto, el énfasis tenía relación con temas de higiene, con temas de ceremonias y de rituales. Sí, pero si extraemos ese principio para hoy, ¿qué sería? Abstenernos de cosas que contaminan el cuerpo. ¿Qué? ¿Qué diría el apóstol Pablo en Corintios 8? Los sacrificados, los ídolos, por ejemplo. ¿Qué más cosas pueden contaminar el cuerpo? Primera de Corintios, creo que es el capítulo 6, cuando habla de la fornicación, que es el pecado que atenta contra el cuerpo. O sea, el cuerpo debe ser cuidado también, santificado también. Pero no solamente el cuerpo, el alma también. Miremos 2 de Corintios 7:1. ¿Y cómo uno puede cuidar el alma? Hermano, la amargura, el rencor, son ejemplos de cosas que dañan, contaminan el alma. 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven? Anoten esos otros textos: Romanos 6:19 y Apocalipsis 22:11. El salmista dijo una vez, Salmo 93, la santidad conviene a tu casa. Muy hermosa frase. La santidad conviene a tu casa. Nosotros somos la casa de Dios. Nos conviene ser santos. No solamente por tantas promesas que tenemos, tantos incentivos por ser diferentes, separados del mundo y del pecado, tantas promesas para el presente, para el futuro, para nuestros hijos, para nuestras obras. La santidad también nos conviene
porque reflejamos a un Dios que es santo. Cada uno de nosotros confirma que fue escogido por Dios y que es santificado por Dios solamente a través de que obedece los mandamientos. Alguien que dice que es santo, que fue escogido por Dios o que ama a Dios es mentiroso si no guarda lo que Dios le manda hacer. Deuteronomio 28:9, anoten. También la santidad es confirmada a través de la integridad personal. Primera Timoteo 2:15 dice que podemos ser vasos de honra o de deshonra. Si nos guardamos de tales cosas, entonces seremos útiles para la obra del Señor. La integridad personal. Salmo 34:9. El temor de Dios. Sabemos que hay un Dios omnisciente y omnipresente que es santo. La santidad es aterradora. Así que es el mejor incentivo para detenernos al momento de hacer algo que sabemos que es pecado. Porque Dios es santo. El temor de Dios confirma que somos santos. ¿Qué otra cosa confirma que somos santos? El amor fraternal. Colosenses 3:12. Dice allá, vístanse como escogidos de Dios, y luego dice, de entrañable misericordia, de amor, de paciencia. Si alguno de entre nosotros es exhortado o amonestado, ¿cómo se reacciona? Bueno, una señal de la santificación obrada en nuestro corazón es cómo reaccionamos. Humildad, sencillez, compasión, misericordia. Por eso es que la senda divina de la gracia se le llama camino de santidad. Isaías 35:8. La santidad se compara a un camino. Y ese es el camino que Dios ha determinado. Es un camino santo. Judas 1:20 dice, santísima fe. La religión cristiana, nuestra doctrina santa, nuestra fe, se le dice santísima en Judas 1:20. Que por cierto es la única cosa que se dice así en todo el Nuevo Testamento. Así que hermanos, ya para terminar, adorar a Dios en santidad es la acción más hermosa de toda la vida. Hay 4 referencias bíblicas, por ejemplo Salmo 29:2, que dice, adoramos al Señor en la hermosura de la santidad. La santidad es aquello que hace que las cosas sean bellísimas. Lamentablemente hay pasajes, por ejemplo, que son preciosos y se le dicen terrenos vírgenes, porque están santificados de la mano del hombre. ¿Se dan cuenta de la idea? Esa es la hermosura de la santidad. El hecho de estar apartado de lo destaca, le da una belleza particular. Nosotros debemos santificar a Dios sobre todas las cosas. Santificado sea tu nombre. Celebramos su santidad, rememoramos su santidad, nos gloriamos en la santidad de Dios. No se nos olvide que ese tema es tan delicado que incluso Moisés y Aarón, ¿usted sabe por qué fue que no entraron a la tierra prometida? Números 20:12, y hay otros textos, dice ahí, porque no me santificaron. Así de sencillo. ¿Cuál fue el pecado de Moisés y Aarón? No santificar al Señor. Ese fue. Y por eso Moisés, hermano, ya sabemos quién era, el mismo mediador del antiguo pacto, ni siquiera pudo entrar porque en un momento no santificó al Santo de Santos. La santidad de Dios es innegociable. Se nos demanda un servicio de santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas 1:75.
Así que, hermanos, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, pero sí bajo la esclavitud del Rey de los santos. Y eso significa que hemos sido libres para ser santos. Los santificados son los únicos beneficiados de la disciplina divina. Dice, ¿para qué nos disciplina Dios? Para que haya fruto pasible de justicia, fruto de santidad. En cambio, si Dios no disciplina, ¿qué seríamos? Bastardos. Por lo tanto, la santificación es algo que es real solamente en los herederos de Dios. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie puede ser hijo de Dios si no es santo. Miente. Si lleva una vida contraria a los mandamientos de Dios, al temor de Dios, al amor fraternal, a la integridad, a la ética y moral bíblicas, miente. Y así como en el Antiguo Testamento Dios reivindicó su nombre, por ejemplo, se puede mirar en Ezequiel 36 y 39, se habla mucho de eso. Dice el Señor, yo voy a liberarlos a ustedes de las naciones a donde los dispersé, pero sepan que no lo hago por ustedes. Lo voy a hacer por mi nombre. Voy a santificar mi nombre a los ojos de todas las naciones, porque por culpa de ustedes mi nombre fue blasfemado. Para que sepan que yo soy el Señor y que mi nombre es santo, voy a traerlos de entre todas las tierras. Eso está en Ezequiel. Entonces, si Dios hizo eso en el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto lo va a hacer el día que Cristo regrese. Y se va a santificar su nombre a los ojos de toda la humanidad. Y todo el mundo y toda rodilla se doblará, santificando a aquel que blasfemaron toda la vida. Pero lo van a santificar. Será santificado. Eso también está en Isaías 5:16. Un día todas las naciones santificarán a Dios. ¿Santificarán en qué sentido? Reconocerán que Él era el que decía ser, aunque ya será demasiado tarde para ellos. Amén. Oremos.